Existe un término en el mundo que normalmente las personas que no conocen de Dios, las personas que no profesan ningún tipo de fe, sino que más bien pues utilizan la sombrilla de la religión y pues pronuncian ser católicos, cuando el catolicismo, si así lo podemos ver, es ejercido por cualquier tipo de persona que ni siquiera ha visitado una iglesia. Y se da el caso muchas veces cuando en ocasiones se le pregunta a alguien qué tipo de religión ejercita. Normalmente una gran mayoría, si no son cristianos, te van a decir que son católicos. Y existen muchas personas hoy en día en el evangelio que sencillamente no tienen identidad. No tienen identidad porque sus acciones así lo demuestran y porque sus acciones así lo expresan. Existía un tiempo, hace ya unos años, en la cual se podía distinguir a una persona cristiana por su comportamiento, por su forma de ser, por sus expresiones, por su amabilidad, por su bondad, por todas estas cosas que reunían un sinnúmero de calificaciones y puntos que expresaban y podían decir que esta persona o aquellos eran cristianos o que pertenecían a cierta secta religiosa, si así se puede decir. Y dicho esto, lo digo porque hoy en día vemos como es un tanto difícil poder pues identificar a aquellos que se autodenominan cristianos o seguidores de Cristo o amantes del camino y la fe. Y es un tanto difícil entender por qué hoy en día existe esa falta de ID, esa falta de identificación. Todos sabemos cuando estamos afuera, dígase en la calle o qué sé yo, en un centro de atracción o donde quiera que vamos, hay ciertos individuos que uno puede identificar por sus vestimentas, por su hablar, por su expresar, por su comportamiento, etc. Y puedo señalar o resaltar ciertos ejemplos específicos. Muchas veces nosotros pues en la calle vemos un personaje con una bata blanca larga, un marcador de esas cosas que utilizan para chequear la presión, las arterias, los palpitos del corazón, etcétera, etcétera. Y pues nosotros sencillamente sabemos que esa persona es un doctor, es un enfermero, tiene que ver con el campo de la medicina y los hospitales, etcétera. Al igual, sabemos cuando, por ejemplo, vemos alrededor de la corte un juez con su batola, con su gorrito negro, etcétera. Y así sucesivamente. Los mecánicos, uno se da cuenta que una persona es mecánica por el simple hecho de que está sus pantalones, sus ropas, sus zapatos están llenos de aceite, de grasa, etcétera. El pintor. Y así existen un sinnúmero de personajes que normalmente se desarrollan alrededor de nuestra hábitat. Y volviendo a esto, digo esto porque existen muchos personajes y muchas personas que profesan ser cristianos, pero que no tienen identidad. No hay cómo identificarlo. Y no es que uno debe de andar afuera, con un ID que diga, oh, soy cristiano. Pero sí hay ciertos puntos, ciertos aspectos que corroboran con el pensar que tú tengas hacia otra persona, que se encuentra en el capítulo 1 del libro de los Romanos, en el versículo 16, y expresa lo siguiente. Porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree,
al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para todo aquel que cree. Existen muchas personas que profesan ser cristianos que no tienen identidad. Y no tienen identidad por el simple hecho de que esconden lo que son o tratan de vivir una apariencia de una forma que no pueden ser identificados. Y digo esto porque una de las formas de la cual pues la multitud en medio de la crucifixión de Jesús se dieron cuenta de que Pedro era parte de los discípulos porque había algo en él, porque existía algo que lo identificaba. Pudiese que ser su expresión, pudiese que ser la unción de Jesús en él, pudiese que sea el poder de Dios en él, pero había algo que lo identificaba. Y ese algo es lo que muchos de nosotros hoy no tenemos. Y por eso digo que hay poca identidad o falta de identidad en el pueblo, porque realmente no hay ese parecer o esa percepción que existía antes, en un tiempo atrás, donde uno llegaba, donde uno hablaba, donde como uno se comportaba, que cualquier persona inconverso podía identificar que en aquel lugar había una persona del reino, que en aquel lugar había una persona que pertenecía al reino y que era parte de los hermanos del camino. Y hoy pues, sin tocar lo que son las vestimentas, sin tocar lo que son los estilos, sin tocar nada de estas cosas, pues yo me atrevo a decir que existe una falta de identidad en el pueblo por la forma en cómo nos comportamos, por la forma en cómo nos expresamos. Y es que muchos de estos personajes o muchos de estos hermanos, si así le pudiésemos decir, viven una vida que no es digna de un cristiano. Y el comportamiento y sus acciones es lo que lo delata, aún dentro de la iglesia. Y muchos aún son perversos, viven llenos de envidia, viven con contienda, engañando, son murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia. Y son gente que conocen de Dios, según ellos. Y tales cosas ellos saben que son dignas de muerte. Ellos la hacen y también se complacen con lo que la practican. Entonces, ¿cómo puede una persona, después de haber conocido a Cristo como su Señor y Salvador, comportarse de cierta forma? Todos, personas mayores de edad, adultos, personas ya jóvenes, portamos un certificado de nacimiento. Otros portan una cédula, un ID, un pasaporte, una residencia. Un documento el cual pues muestra tu fecha de nacimiento, quizás dónde vives, tu edad, tu estado marital, si eres casado, soltero, etc. Y todas estas cosas son elementos que pueden identificar a una persona. Y como decía anteriormente,
hubo un tiempo, y yo lo digo por experiencia propia porque lo viví, en el cual puede que sea la presencia de Dios con nosotros, puede que sea nuestras expresiones, nuestros comportamientos, nuestras acciones, que identificaban a leguas si tú eras o no eras una persona de Cristo, si tú eras o no eras una persona del reino. Pero hoy en día, incluso en líderes que andan llevando el mensaje de la palabra de congregación en congregación, en congresos, en eventos grandes donde pues Cristo debió o debe de ser el centro de atención, se comportan de forma que es básicamente inaceptable. El cristiano, donde llega, tiene que entender que es un embajador del cielo aquí en la tierra, que es la persona, que es la boca de Dios aquí en la tierra, que son los ojos de Dios, para poder identificar a aquellos que están en necesidad de Dios, como hay muchos, y no simplemente para ser señalado. Porque ¿sabes qué? Se da el caso de que hay personas que, aunque no tienen esa identidad de cristiano, lo conocen como cristiano. Y por su forma y su comportamiento, en vez de señalarlos como cristianos, más bien toman la acción de lo que hacen o el comportamiento para juzgarlo de esta forma. Oh, y ese no es el cristiano fulano de tal. Oh, no, que esa persona es cristiana. ¿Y sabes qué es lo que sucede? Que no tienen identidad. Y cuando una persona no tiene identidad, tú no sabes de qué partido es, si de la derecha, si de la izquierda, si demócrata, republicano. Tú no sabes si es blanco, azul, negro, mamey, amarillo, porque no hay forma de identificarlo. Ahora, ¿cómo una persona de Dios puede ser identificada? Sencillo. Si no es por la presencia de Dios en ti, es por tu comportamiento, por tus expresiones, cómo te expresas, cómo te manejas, cómo te dirige a los demás, cómo te conduce. Sencillo. La identidad de Dios en ti tiene que ser visible, tiene que ser palpable, no para vanagloria, sino para que aquellos que están en necesidad te vean como fuente de vida y puedan acercarse en medio de su necesidad, quizás simplemente para pedir una oración. Pero si tú te comportas como te comportas y te manejas como te manejas, y no hay una forma de identificarte como tal, sea que lo exprese verbalmente o sea que lo exprese por comportamiento, pues, ¿de qué te vale? Hay quienes se avergüenzan, hay quienes, pues, simplemente no le importa si puede ser identificado o no, y hay quienes, pues, le da lo mismo. Y el mensaje de todo esto es lo siguiente: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, aquí son todas hechas nuevas. Compórtate y anda como tienes que andar. Compórtate y exprésate como un embajador de nuestro Dios aquí en la tierra, para que aquellos que tienen la necesidad y la curiosidad, por medio a ti, puedan venir a los pies del Señor. Así es que ya sabes. Esto es todo por hoy. Así que corre la voz y sé mejor cristiano. Dios te bendiga.